En este mundo dominado por analistas, matemáticos y economistas con doctorados, un hombre con una libreta, lápiz y papel, pues los derrotó a todos. Su nombre, Peter Lynch, el gestor del mítico fondo Magellan, o mejor conocido como Fidelity Magellan. Durante 13 años convirtió 18 millones de dólares en más de 14 mil millones, o sea, más o menos un rendimiento promedio del 29% anual. Al día de hoy, en el año 2025, ningún fondo ha podido alcanzarlo o superarlo. Más allá de su rendimiento, el cual fue sumamente increíble, también igual de increíble fue su método, porque mientras Wall Street buscaba fórmulas complicadas, modelos estadísticos y ecuaciones casi imposibles, Peter Lynch hacía algo que parecía ridículamente simple. Miraba a su alrededor. Iba al súper, iba a las plazas y hablaba con los empleados, observaba los productos, compañías y consumidores, y con eso, únicamente con eso, también tomaba decisiones que lo harían ganar dinero de forma legendaria. No usaba algoritmos, usaba sentido común, y con eso humilló a todos los genios de las finanzas. Hoy te voy a contar cómo pensaba el inversor que cambió para siempre la forma de invertir. El hombre que demostró que para ganarle a Wall Street no necesitas un doctorado, solo ojos para ver lo que otros ignoran. Peter Lynch no creía en las corbatas ni en los pronósticos, creía en algo más simple, la observación cotidiana. Él decía, las mejores oportunidades no están en Wall Street, están a tus alrededores, en tu centro comercial o en lo que ya usas todos los días. Así que mientras los analistas estudiaban reportes de 200 páginas, Peter salía a caminar, iba al súper, iba a las grandes plazas y bueno, veía lo que la gente compraba, notaba marcas nuevas, productos que se agotaban, empresas que crecían sin que nadie, ni siquiera los de Wall Street, las miraran. Así que antes de que los economistas recomendaran una acción, Peter Lynch ya las había visto en el pasillo y con descuentos. ¿Te gusta un producto? ¿Notas una marca que está creciendo? Podría ser la próxima gran inversión. Pero su regla era clara. No inviertas porque te gusta, inviertes porque entiendes cómo gana dinero esa empresa. Saber que algo se vende no basta. Hay que entender cuál es el modelo de negocio, sus márgenes, su deuda, su competencia. Peter Lynch no buscaba modas, buscaba negocios sólidos, reales y comprensibles. Si no podías explicar en una frase cómo la empresa ganaba dinero, entonces esto decía que no estabas invirtiendo, estabas apostando. Así que esa era su ventaja. Mientras los demás miraban pantallas, él miraba el mundo real. Decía, la mejor inversión puede estar justo frente a tus ojos. Para Peter Lynch, entender una acción era entender una personalidad, una persona. Cada empresa tenía su carácter, su ritmo y su forma de crecer. Por eso, clasificó todas las acciones en 6 tipos. Una guía simple, pero sumamente efectiva y poderosa. Las lentas, pero estables, mejor conocidas como slow growers, son las empresas grandes, predecibles y seguras. Piensa en ellas como compañías eléctricas, de agua, telecomunicaciones. No te vas a hacer rico rápidamente, pero tampoco te van a quitar el sueño. Lynch decía que era como el abuelo del portafolio, confiable, tranquilo y aburrido. Rinden poco, pero son buenas para soportar las tormentas. Las segundas son las sólidas o stalwarts. Stalwarts. Bueno, aquí entran marcas legendarias como Coca-Cola, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, negocios maduros que crecen despacio pero constante. No dan sorpresas, pero siempre entregan resultados. Peter Lynch invertía en ellas cuando el mercado subestimaba. Pues bueno, obviamente a estas grandes. Porque sabía que volverían a brillar. Las stalwarts no te hacen, bueno, más bien no te quitan el sueño, te hacen dormir tranquilo. Decía, no emocionan, pero pueden pagar la renta. Seguimos con las fast growers, o sea, las que crecen más rápido. El tipo favorito para Peter Lynch, empresas pequeñas, ágiles, con un potencial explosivo. Podían duplicar o incluso triplicar su valor en pocos años. Y bueno, si sabías identificarlas antes que Wall Street, pues ganabas bastante. Algunos ejemplos que nos da fue Dunkin' Donuts, Hans o Taco Bell. Recordemos que este libro fue escrito allá por 1989, me parece. Entonces, algunas empresas pues pasaron por reestructuras, otras quebraron,
Sin embargo, en su momento, pues explotaron. Decía que eran negocios simples, visibles, pero con un pues motor imparable. Eso sí, también eran las más peligrosas, porque un error o una expansión mal planeada, pues el castillo de naipes caía. Otras, las número 4, son las cíclicas, compañías que dependen del estado de la economía, como automotrices, aerolíneas, constructoras, ganan mucho en tiempos buenos, pero cuando la crisis llega, estas se hunden. Peter Lynch las comparaba con una montaña rusa. En las cíclicas, el secreto no es subir, es saber cuándo bajarte. Las turnarounds, o que están en recuperación, son empresas heridas, olvidadas, en crisis, pero con la posibilidad de un renacimiento. Peter Lynch amaba estos casos. Buscaba compañías con malas noticias, pero que fueran temporales. Las tragedias no son permanentes, en algunos casos, porque cuando una empresa renace, sus acciones pueden multiplicarse hasta 10 veces. Las número 6 eran las asset plays o activos ocultos. Estas, para él, eran sus joyas secretas. Compañías con valor escondido, terrenos, patentes, reservas de petróleo o activos no contabilizados. El mercado las ignoraba, pero Peter Lynch veía el oro debajo de todo ese polvo. Peter Lynch tenía una frase que decía: saber el tipo de acción que compras es más importante que saber cuánto cuesta, porque quien no entiende lo que posee no invierte, nuevamente apuesta. Mientras otros veían solamente precios, Peter medía el valor verdadero. Para él, el mercado no era una ruleta de números, era un escaparate donde los inversionistas confundían precio con valor. Él tenía un ratio favorito o una métrica, como lo conozcas, era bastante simple, sin embargo era sumamente letal. El PEG ratio, que era Price to Earnings to Growth ratio. Él nos decía que el PEG le decía si una acción estaba realmente barata o sobrevalorada. Si el PEG era menor a 1, pues era una joya oculta. Si era mayor a 1, el mercado estaba pagando demasiado por el hype. Por ejemplo, si una empresa crecía un 20% anual y su PER es de 10, entonces el PEG era 10 entre 20, equivalente a 1.5. A 0.5. Y bueno, el PER, o sea, era el PE ratio, pues, o sea, el Price to Earnings, y el otro es Price to Earnings to Growth ratio, o sea, se le agrega la otra, o sea, es PE, pues, dejémoslo así, más fácil. Entonces sería, si la empresa crece un 20% al año, con un ratio, bueno, con un PE de 10, entonces el PEG sería 10 entre 20 igual a 0.5. Y bueno, para nuestro querido Peter Lynch, esto era una ganga con fundamentos bastante sólidos, porque no buscaba modas ni empresas populares, buscaba negocios que valieran más de lo que costaban. Él lo decía bastante claro: invertir sin entender el valor es como comprar sin mirar la etiqueta. Nos decía que para él los números no eran una barrera, eran un mapa, y quien aprendía a leer este mapa podría encontrar los tesoros escondidos en el mercado. El precio es lo que pagas, el valor es lo que obtienes. Peter creía en algo que la mayoría de Wall Street había olvidado: que el pequeño inversionista tiene una ventaja gigantesca sobre los grandes fondos. ¿Cuál es esta ventaja? ¿Cuál es la razón? Bueno, la cercanía con la realidad. Mientras los analistas viven atrapados en hojas de cálculo, reuniones, proyecciones, pronósticos que pueden cambiar cada semana, tú caminas por el mundo verdadero. Ves qué marcas compra la gente, qué restaurantes están llenos, qué productos desaparecen de los estantes, qué negocios están abriendo y cuáles pues están cerrando. Y Peter dice que exactamente en ese punto está el verdadero laboratorio del inversionista. Decía: la próxima acción que multiplicará su valor probablemente ya está en tu vida cotidiana. Él encontró oportunidades simplemente prestando atención a su entorno, compañías que Wall Street estaba ignorando, pero que tú y yo veíamos todos los días. Sin embargo, ojo, aquí esta es una advertencia, pues la observación no es improvisar, porque detrás de esa filosofía había algo que mucha gente le gusta pasar por alto, que es la investigación, la paciencia y el método. Primero observa, luego investiga, y solamente después de todo eso tienes que invertir.
era el equilibrio perfecto entre la intuición y el análisis, entre el mundo verdadero con el mundo financiero. Recuerda que la bolsa está más, bueno, no está afuera, sino está aquí mismo, en tu día a día. Y a ver, Peter Lynch también se equivocaba, y él no tenía temor en aceptarlo. Decía que sus equivocaciones le enseñaron más que sus aciertos, porque el verdadero inversionista no se mide por cuánto gana, sino por cómo reacciona cuando pierde o se equivoca. Según él, los mayores fracasos vienen en 4 formas. 1. Invertir sin entender el negocio. Creer que porque algo suena bien ya es rentable. 2. Confundir una buena empresa con una buena acción, porque hasta la mejor compañía puede ser una mala inversión si la compras demasiado cara. 3. Seguir las modas del mercado. Las tendencias pasan, las modas están un rato, los fundamentos se quedan. Número 4. Creer que las caídas son el fin del mundo. Peter recordaba que los mercados se desploman a cada rato y, sin embargo, el mundo siempre sigue girando, no para, no se detiene. Para él, la clave era simple, pero difícil en la práctica: la paciencia. El dinero se gana esperando, no operando. Mientras el mercado se desespera, el inversionista paciente siembra su recompensa. Lynch sabía que pues, la vida verdadera no viene de moverse rápido, sino de pensar a largo plazo. Por eso ignoraba el ruido diario y se enfocaba en lo verdaderamente importante: buenos negocios, buenos precios y también el tiempo. Decía que el mercado premia al que sabe esperar, y esa, más que cualquier fórmula o ratio financiero, fue la verdadera lección que lo convirtió en la leyenda que es. El mejor momento para vender una gran empresa es nunca. Hay que entender una cosa: One Up on Wall Street no es un libro para hacerte millonario de la noche a la mañana, es una invitación para mirar el mundo con ojos de inversionista. Peter Lynch no ganó por suerte, ganó porque entendió el mercado antes que los demás. Porque mientras todos seguían a los gurús, a los informes y a las predicciones, él confiaba en algo mucho más poderoso, en algo que sus ojos veían todos los días. Cada producto, cada tienda, cada marca en la que él y la gente a su alrededor creía, era para él una pista del futuro. Y esa quizás es la lección más importante de todas. Cualquiera puede ganar la Wall Street si dejas de buscar fórmulas mágicas y empiezas a entender cómo funciona el mundo verdadero. Porque al final, invertir es como la vida misma. No se trata de adivinar, sino de observar, aprender, entender y tener la paciencia de actuar cuando todos están dudando. Recuerda que yo soy Charlie Shure y esto es... Gracias por ver. Click Boom.